Semana hubo clásico, súper clásico, lo ganó Colo-Colo, todo bien hasta ahí, perfecto. El tema es que, digámoslo, a raíz de eso hubo paro de locomoción, hubo paro de Transantiago en nuestra capital. ¿Y por qué? Están contentos que están aquí, ¿eh? Resulta que cada vez que hay clásico, digámoslo, los antisociales que se disfrazan de hinchas, se toman las micros, amenazan a los conductores, los agreden, los secuestran. Compadre, yo voy para allá, me lleváis para allá ahora y con un cuchillo asaltan a los pasajeros. Entonces, hubo paro de micro, la gente de alguna manera, el resto de la sociedad, yo siento que entendió este paro, como que solidarizaron con los choferes, ¿no? O sea, y pensando que el sábado fue un día bien difícil, porque no solo era el superclásico, sino que unas cuadras más allá, bueno, son hartas cuadras, pero hartas cuadras más allá, pero en la misma línea estaba la Pero eran 60.000 personas que estaban, por eso, era mucha eran 60.000 personas que estaban yendo a un recital, o sea, se estaba moviendo por Santiago por esa misma línea que podría haber sido la gente haber reclamado, pero ¿sabes qué? Eran 100.000 personas moviéndose en línea. Sí, la ciudadanía estaba con los choferes del Transantiago, porque además es peligroso para los choferes, es peligroso para los que toman bus. Los pasajeros. Entonces, al final, uno está de acuerdo con que hayan hecho este paro finalmente, porque, o sea, es impresentable que ellos no se puedan mover por Santiago con seguridad cuando hay un superclásico. Pero no es más impresentable que ellos no puedan salir a la calle porque corren riesgo en su lugar de trabajo, que es precisamente en el Transantiago Branco, y que finalmente no pase nada, porque esto debería haber tenido una solución antes. Ni paro ni de huelga. Es una suspensión porque no hay garantías de seguridad. Para ellos es absolutamente distinto. Yo creo que ellos tienen razón. Cuando no hay garantías para poder trabajar, es como si nosotros no pudiéramos trabajar en la calle porque no hace falta seguridad o que Carabineros no está haciendo su trabajo. Y finalmente lo que critican es que las autoridades no tuvieron las ganas de juntarse con ellos o finalmente la emoción de juntarse con ellos hasta que ellos avisaron esto, a pesar de que pasa constantemente. Y yo les cuento la razón, no sé si ustedes, pero ¿cómo van a poder trabajar si muchos de ellos han sido secuestrados por la gente de las garras? Porque con alcohol llevan a los buses a otras partes, obligando a los conductores a otras partes. Y eso es lo complicado del tema. Pero esto es un problema sin solución, Branco, ¿crees tú? Porque finalmente, ¿cómo puedes manejar a una turba que de alguna manera socialmente parece justificado tanto la celebración como las quejas si su equipo pierde, ponte tú? Son tres aristas. Yo creo que finalmente los equipos de fútbol deberían también manejar a sus barras. Yo sé que lo he hecho con el tema también Estadio Seguro, en fin. Pero también pasa por un tema de Carabineros. Carabineros debe actuar cuando la sociedad o cuando la cultura nacional finalmente no está al nivel de comportamiento para que toda la otra gente pueda tomar el transporte público. Por lo tanto, hay un problema de fondo. Entonces, por eso es tan serio cuando dicen los empresarios de los autobuses que no se quisieron juntar con ellos solo cuando supieron que iba a haber un problema. Claro. Ese es el problema, cuando uno no planifica finalmente la polis, la ciudad, y ahí está el tema que tenemos que solucionar. Sebastián, el problema está dado porque el mundo del fútbol se preocupa de lo que pasa dentro del estadio y Carabineros no da abasto para ver lo que pasa afuera. No, el Carabinero está consagrado hoy por hoy a ver lo que pasa afuera. Recuerden que los Carabineros salieron del estadio. Sí, señor. Hasta aquí. Eso yo lo encuentro terrible. Pero habla también de una señal de que se tienen que hacer cargo los organizadores de estos eventos deportivos de brindar la seguridad a las personas que asisten. Y lo que ellos están demandando, yo tuve la posibilidad de conversar en la radio con el dirigente tanto el viernes como el sábado, y lo que ellos plantean, uno es que se extienda, que se alargue el brazo de esta ley de violencia en los estadios a los buses, porque eso es una lógica. Y que tiene cierta lógica, o sea, que se extienda, que las normas, que si alguien vandaliza un bus, que es el concepto que se utiliza ahora cuando lo destruyen, lo hacen pebre, o lo secuestra, que lo procesen y lo formalicen por ley de violencia en los estadios, porque tiene que ver, y hace mucho sentido. La ley de violencia en los estadios se preocupa prácticamente del entorno, y 2 cuadras para allá y 2 cuadras para acá. Y lo otro que están pidiendo, y que también hay un tirón de orejas para las propias compañías, para las mismas empresas de Transantiago, es que le brinden mayores elementos probatorios, como cámaras de seguridad. Hay algunas que por las mismas conexiones del GPS se dice que no se les pueden poner cámaras porque interfieren. A mí me suena a chiva peluda, pero también están si tiene una cámara que puede ser un elemento probatorio para poder identificar cuál es la persona que le puso un cuchillo al chofer y que lo obligó, en vez de ir por Vicuña Maquena, irse por otro lado hasta otra parte, porque eso es lo que hacen, lo quieren dejar en la puerta de la casa. Claro. Es insólito. Pero ¿qué es mejor aplicar la ley de violencia en los estadios, la gente que afuera, que en algún momento participó del partido, digamos, como espectador y después deja la tendala en las micros, o una acción civil, más simplemente como cualquier persona que un día se le paró las patas y decidió quemar una micro? El problema es que no ha funcionado nada.
partida, convengamos que la ley de violencia en los estadios, como está hoy por hoy, no Eso yo te iba a decir. ni funciona. Se supone que se habla de que pronto se va a promulgar una 2.0, una actualización. Lo otro... Me refiero por la demora de tratar de colocar una ley que no ha funcionado y llevarla a las calles, o que simplemente aplicar la ley como está escrita. Es que finalmente los que son llamados muchas veces a establecer las demandas y las denuncias no son los choferes, pues, son los dueños de los buses, en este caso las compañías que están integrando el Transantiago. Y si ellos no lo hacen, y si no cuentan con los elementos probatorios para determinar contra quién van a hacer esa demanda o querella, están medio liquidados, porque ya estamos hartos también de esas querellas contra quienes resulten responsables. Que al final de cuentas es un saludo a la bandera. A mí se va con este tema es que yo siento que este sábado efectivamente la ciudadanía estuvo de acuerdo porque han visto las noticias, Branco, lo que está pasando y lo que ha pasado, incluso para el Mundial de Fútbol. Ganábamos, perdíamos o empatábamos, da lo mismo, se tomaban las micros, secuestraban choferes. O sea, el año pasado, en junio, lo vivimos también. O sea, no tiene que ver con una barra o otra. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo la ciudadanía va a apoyar esta situación? Porque me da la impresión que este sábado dijo, ok, se organizaron de mejor manera, pero a la larga, estos barristas lo que están haciendo es afectar la vida de los ciudadanos, de la gente común y corriente, que los sábados trabaja o quiere disfrutar con su familia. Hay un peloteo de responsabilidades. O sea, por ejemplo, en enero entraron, recuerden, 192 buses nuevos a Transantiago. ¿Ustedes creen que se prepararon esos buses que tengan o un GPS especial o cámara de seguridad o algún otro sistema también para proteger también la seguridad de los conductores? Porque hay conductores que hasta el minuto no han salido heridos, pero imaginen que finalmente alguien muera. Recién ahí la autoridad va a reaccionar. Entonces, un tema que debería ser un plan de contingencia importante. Branco o Sebastián, ¿de quién es la responsabilidad? Porque tengo la sensación que al igual que en el incendio, aquí hay un peloteo. Se tiran la pelota y dicen, no, esto es responsabilidad de los del fútbol, esto es responsabilidad del gobierno, esto es responsabilidad de Carabineros. Resulta que cuando la selección va a jugar el Mundial, todos los políticos van a Quilín a despedirlo y ahí se socializa el lado lindo del fútbol. Pero cuando hay que hacerse cargo de los problemas como estas cosas, tú dices, no, es problema del fútbol. Mira, tenemos una representante de... tendencia. Espérate, vamos a ver, Branco, porque tenemos una parte, un extracto de una entrevista a uno de los representantes de los conductores que manifiestan qué es lo que les pasa a ellos con este juego de los superclásicos, por ejemplo. Lamentablemente el intendente no entregó nada nuevo, por lo tanto nos obligó a nosotros como trabajadores a mantener nuestra idea de hacer un grado de presión a la autoridad, porque este problema al que estamos viviendo no es un problema de los conductores, este es un problema social y la autoridad política no ha estado a la altura para resolver este problema. Por lo tanto, el encargado aquí de dar explicaciones no somos nosotros, sino que ya sea ni el ministro del Interior o la presidenta Bachelet. Como lo digo, es un problema social porque nosotros creemos que solamente aquí nosotros no estamos pidiendo un beneficio económico para los trabajadores, sino que estamos pidiendo una estabilidad y que nos resguarden la seguridad tanto a los conductores como a los usuarios. Por lo tanto, aquí estamos pidiendo algo tan básico como el derecho a que yo quiero desplazarme, trabajar tranquilo y que no me suceda nada. Oye, no están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo seguridad para poder trabajar y además está diciendo algo que es verdad, no es un problema de los choferes, es un problema de todos. Ya, pero a propósito de eso, a ver, entre los tantos parches que han sucedido, por ejemplo, cuando la gente piensa que los carabineros no llegan a tiempo o que finalmente las leyes no funcionan, comienzan las detenciones ciudadanas. Significa que lo que está esperando el gobierno es que de alguna manera, ojalá que la gente se ponga las pilas y ya que todos nos quejamos. Es que eso, porque finalmente por ahí va a ejercer. Anda a detener a 20 barriles. Claro, bueno, es imposible. tendría que ser 100 contra 20 entonces, o 1000 contra 500. Estamos hablando de vándalos. Estamos hablando de vándalos que se toman la mano, parece. Pero mira cómo toman los buses y la ciudadanía se queda... Lo primero que pasó es que la gente se queda sin bus. Totalmente. O sea, en un sistema de transporte público que ya no funciona bien, que la gente ya va apretada, que no pasan los buses. Hasta una Miss Chile salió el fin de semana diciendo que se había puesto en la calle así la María Jesús Matei, ¿no es cierto? Se sacó una foto. ¿Hasta cuándo espera el Transantiago? Porque es imposible, te juro, si tú estás esperando a veces una hora entera que pase un bus. Y entonces estos gallos llegan y se los toman. Se los secuestran, se los llevan a su casa. Mucho. A propósito de lo que dice Ale, tenemos un Twitter. Señoras y señores, Kelman Flores Torres dice, los dueños de los clubes deportivos ganan dinero mientras el país se queda en sus casas. Y Kelman tiene un punto, porque lo que decía Ale también, estos tipos no solo secuestran buses, asaltan al chofer del Transantiago, en fin, sino que además destruyen el bus. Entonces, ¿qué pasa en la semana? Porque esto fue el día sábado, por ejemplo, o el día domingo. ¿Qué pasa en la semana? Hay 1, 2, 20 buses menos que no pueden
salir a circular. Entonces, claro, la circulación y el recorrido y las horas, en el fondo, van a pasar más distanciados puntualmente. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad para poder responder y menos buses con los cuales responder. Porque ¿quién arregla esos buses? ¿Quién paga el costo? ¿El club deportivo de los cuales son barristas, Franco? Para nada. No, pero lo asumen las propias empresas. Los propietarios de seguro, los cafés. Acá en todo caso es un tema que está descompuesto por todos lados. Y yo creo que el gran responsable, a diferencia de Branco, yo creo que en el origen la responsabilidad viene de los propios organizadores de estas fiestas, que son los clubes deportivos. Recuerden que son los jefes de seguridad por la ley de estadio que están en coordinación con Carabineros. Pero ¿qué pasa cuando la violencia sale del estadio? Ellos siguen siendo responsables. Ahora yo estoy de acuerdo con Sebastián, lo que se debería hacer, tal como hay una lista de pedofilia que no pueden trabajar en colegio, debería haber una lista con fotografías de personas que no solamente no pueden entrar a los estadios, como existe, sino que también los Carabineros tengan ubicados para que esos días no tengan la cercanía, ni tampoco usar el uso del transporte público, porque hay que identificarlos. Finalmente son los líderes de esas barras los que crean los problemas en la ciudad. Lo que pasa, Branco, es que esa lista existe, solo que no se respeta. Se supone que la ley de estadio dentro de los estadios. Sí, se supone además que los clubes y la ley se los permite este asunto de que se reservan el derecho de la admisión, y es ahí donde han ido creciendo estas listas con fotos, con identidad, porque tú para entrar al estadio hoy tienes que sí o sí entrar con tu carnet de identidad. Sí. Tú llegas a la puerta del estadio, te escanean con un elemento láser y ahí te aparece si puedes o no puedes entrar al estadio. Y está este tema del derecho de admisión, pero ya este fin de semana un barrista de la Universidad de Chile, el Visera, intentó vulnerar justamente ese listado con una identidad falsa, con una fotografía distinta. Fue sorprendido. La Intendencia va a presentar las querellas que correspondan contra esa persona, pero ya nos encontramos con que echa la ley, echa la trampa. O sea, ya la están empezando a burlar. Pero que no solo echa la trampa, Seba. A mí lo que me preocupa es, o sea, hay más tecnología, aparentemente, no sé si está funcionando finalmente para lo que está pasando en el estadio, porque vemos las bengalas, vemos todo este cuento que en todos los partidos. A mí lo que me preocupa es lo que pasa afuera con la ciudadanía. Eso es lo que más me preocupa, porque finalmente por un grupo de barristas de distintas, digámoslo, de distintos clubes, porque no le echemos la culpa a uno o a otro, porque finalmente lo que vimos también para el Mundial era cómo es bien transversal. Bueno, pero cómo destrozaban la Plaza Italia y los buses. A mí lo que me preocupa es cómo afectan al resto que no necesariamente tiene que pagar los platos rotos de una celebración futbolística, de un evento deportivo. Y es ahí en donde veo que no le están poniendo punto final. ¿Qué tan viable es esto? Fíjate que nos llega un Twitter de Danilo, dice, mira, podrían quizás que los clubes poner sus propios buses para los hinchas y prohibir el uso de los buses públicos. Es decir, como hacer una especie de sistema de acercamiento. La ley se los prohíbe, porque hoy no se puede establecer un vínculo económico. El bus sería un vínculo económico entre las corporaciones, clubes y los barristas. Claro. Eso la ley no se lo permite. Tendría que venir un privado, digamos, que no creo que le convenga al partido. Branco, ¿cómo? Otro que han hablado son 3 líneas específicas, son las líneas 100, 200 y 500. ¿Por qué no también alargar de alguna forma la ley de seguridad en los estadios y que haya seguridad de los clubes en coordinación con Carabineros en estas líneas que siempre son las constantemente vandalizadas? Es decir, que tenga un costo económico para los clubes. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Julia? Es que me quedo dando vuelta a lo que decía la Julia recién. La forma, o sea, cómo lo encaramos eso sería prácticamente tener un carabinero arriba de cada uno. Claro. Y es ilógico. Y no sé si daría abasto. Ahora, nosotros. Perdón, Branco, ¿cómo lo hicieron en Inglaterra? Porque en Inglaterra esto en los años 80 era un drama. Con los era muy parecido y quizás peor a lo que tenemos acá. ¿Cómo se hizo? Con sanciones súper duras. O sea, primero con las ganas. Allá tuvieron ganas de sacar a estos señores de los estadios. Acá no hay ganas ni voluntad. Hay harto saludo a la bandera. A ver, ¿dónde faltan esas ganas? ¿Dónde parte esa voluntad? La ciudadanía finalmente va a seguir respaldando estas situaciones, que cuando haya un superclásico haya menos Transantiago en las calles. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Mañaneros, el matinal ciudadano. Una pausa y ya volvemos.